buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque pues aquí está tu pueblo. Estamos reunidos, ya te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos dicho muchas cosas hermosas, Padre Celestial, pero tú mejor que nadie sabe, Señor, de lo que cantamos, cuánto es una realidad de nuestra vida, Señor. Es cierto, tú eres hermoso, eres maravilloso y en verdad deseamos, Señor, que cada día de nuestra vida, Señor, podamos, Señor, con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, el poder darte a ti la y la gloria. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sigue tú obrando tu perfecta voluntad en cada corazón, pues tú mejor que nadie lo conoce. Y Señor, ahora que hemos de escudriñar tu palabra y atender al consejo que tú nos das, Señor, prepara por favor nuestro corazón. En tus manos nos ponemos, Señor, y dejo a cada uno de mis hermanos. Sé tú, Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, tocando el corazón y ayudándole a discernir toda duda, todo temor, todo aquello que pudiera haber. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con esta serie de verdaderos discípulos y asimismo con el tema del carácter del discípulo en su sexta parte. Llevamos en la sexta parte. Y bueno, dice Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Esta bienaventuranza tiene que ver con la parte más íntima y más profunda del ser humano, que es el corazón. El corazón es limpio o es sucio. El corazón es sincero o es hipócrita. El corazón es bueno o es malo. Y así podemos poner cada una de las antítesis en el concepto del corazón. Pero Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Él está haciendo una promesa a aquellos de limpio corazón que un día van a ver a Dios. Y esta palabra bienaventurados, pues ya la hemos estado viendo, ¿verdad? Dice que es doblemente feliz, que son dichosos los que tienen limpio corazón. Y hoy vamos a ver estas dos palabras, limpio y corazón, para poder entender nosotros un poco más de lo que el Señor Jesús quiso decirles a sus discípulos, para que pudieran ellos entender qué es lo que Él estaba diciéndoles cuando les dijo limpios de corazón. Y bueno, la palabra limpio se tradujo de la palabra griega cátaros, que significa libre de impurezas, significa sin fraude, genuino, real. Y la palabra cátaros también se usaba en aquellos tiempos del griego clásico para referirse al agua pura, al agua que usted podía beber sin problema. También se refería al oro, a ese metal precioso que era limpio, era sin impurezas. Asimismo se usaba para referirse a alguien que no tenía ninguna deuda con la sociedad o con, en este caso, pues con el gobierno. Se decía limpio de todo delito, pero también se usaba para referirse a los caballos de pura sangre. Estos eran aquellos que no habían sido pues mezclados con otra raza, ¿no? Estos eran puros. De igual manera se usaba para referirse a una mujer virgen, a una mujer que se había guardado pura hasta el matrimonio. Y de igual manera se usaba para referirse a aquella, pues de alguna manera esa leche que podríamos decir que era adulterada, que se combinaba medio litro de leche y medio litro de agua. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús
cuando les enseñó a sus discípulos: bienaventurados los limpios de corazón. Bueno, que los limpios de corazón son aquellos de sus discípulos cuyos motivos son sinceros, cuyos motivos son puros, son transparentes como esa agua limpia, son diáfanos como el cristal. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 46 y 47, estos versículos parece que como que no tienen nada, pero déjeme decirle que tienen mucho. Y dice el versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Sí, ven a conocer a Jesús para que te percates tú mismo. Y luego continúa el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La Biblia dice que Jesús tiene la mirada como de fuego, que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y vio a este hombre israelita sin engaño, es decir, vio a este hombre que se acercaba con sinceridad para conocerle, ¿sí? Él tenía motivaciones puras, limpias, ¿sí? De encontrar al Mesías, al Cristo. Ahora le pregunto a usted, ¿usted sabe qué dice Jesús de usted? ¿Usted sabe qué dice Jesús de mí? Porque de Natanael dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y así como el corazón de Natanael, el Señor quiere formar el corazón en cada uno de sus discípulos. Entonces, los limpios de corazón son aquellos discípulos de Jesús cuyas acciones son sin malicia. Si hacen misericordia, no es para sacar ventaja de otros, no hacen cosas para dañar a otras personas. Son aquellos discípulos cuyas acciones son sin hipocresía, que cuando se acercan a Dios lo hacen con sinceridad, que cuando hablan con su prójimo, ¿sí? Son sinceras, son transparentes, son que no fingen. Entonces, son aquellos discípulos cuyas acciones y motivos son reales, sin engaño, sin mezcla, porque todo lo que hacen es genuino y todo lo que dicen es transparente, o sea que no tienen doble cara, no hay engaño en su corazón. En el corazón de Judas no era genuino, escondía avaricia, hipocresía, pero Jesús conocía su corazón y de igual manera conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Bueno, la segunda palabra es corazón, que viene del griego cardia, de donde se derivan las palabras castellanizadas que no son como taquicardia o como cardiólogo. De ahí viene esta palabra cardia. Y su definición es el órgano principal de la vida física de los seres humanos, que es el corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, lo hace de una manera simbólica, se refiere de una manera figurada a lo más profundo del ser humano, a lo más profundo de su ser interior. Y corazón, espíritu, alma y pensamientos, todos son sinónimos para referirse a lo profundo del ser humano. Es la parte más íntima en donde se asientan los pensamientos morales e inmorales, en donde se asientan
lo que tiene que ver con la vida espiritual, sea buena o sea mala. Es donde se asientan los elementos racionales y los elementos emocionales. Ahora, cuando hay pensamientos en el corazón, pues el corazón está de acuerdo que no tiene mente. Sin embargo, fíjese que aquí nos dice metafóricamente que el corazón piensa. Está hablando entonces del ser interior, de lo más profundo del ser humano. Y Jesús enseñó que es en el corazón. Es por eso su énfasis con los discípulos, que fuesen de corazón limpio. ¿Por qué? Porque en el corazón se asienta la maldad y la bondad. Se asienta la depravación y la pureza. Una vez se le acercaron a Jesús y le dijeron los fariseos: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús los miró. Eran esos de los cuales él se refería, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, que ponen más su énfasis en la cuestión externa que en lo interno, ¿sí? Y el énfasis de Jesús y del Evangelio nunca es en lo externo. En primera instancia es en lo interno, o sea, en el corazón. Entonces, Dios mira el corazón del ser humano, y ustedes y yo normalmente vemos todo lo que es externo, vemos la parte externa del ser humano, ¿sí? Entonces le preguntan estos fariseos: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y en Mateo 15, versículo 19 y 20, Jesús les responde y les dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El asunto es que estos fariseos pues le atribuían poderes espirituales a algo ceremonial, ¿sí? El de lavarse las manos. Ellos decían que se purificaban su espíritu al lavarse las manos antes de comer, lo cual pues es erróneo, es una mentira. Entonces Jesús pone su énfasis precisamente allí, en el corazón, en lo que realmente usted y yo somos. Y lo que usted y somos no es lo que se ve por fuera. ¿Dónde está? Aquí adentro. Es decir, está en nuestro corazón. Lo que usted tiene en su corazón, lo que usted habla, está en su corazón. Lo que usted piensa está en el interior, que es su corazón. Por eso dice, ¿sí? Pero eso sí, perdón, lo que usted habla y lo que usted dice, eso revela lo que hay en su corazón. Y Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Entonces, ¿qué vio Dios? La maldad de los hombres. Ahora le pregunto, ¿usted piensa que Dios está ciego? Bueno, pues parece que muchos hijos de Dios piensan que Dios está ciego, ¿sí? Porque a veces los seres humanos somos, no siempre, más bien siempre somos muy complejos. Y a veces los cristianos parecemos esquizofrénicos espirituales, porque nos portamos de una manera aquí y cuando salimos allá afuera nos transformamos, ¿no es cierto? Entonces es como una esquizofrenia espiritual. Somos bipolares, tienen doble vida. Entonces pensamos que porque Dios no nos ve lo que hacemos, y eso de que Dios no nos ve, pues la verdad es que es una mentira. Y la verdad es que nos engañamos nosotros de una manera terrible. Sí, hermanos, terrible, porque pensamos que porque no nos ve la esposa, el esposo, los hijos o los vecinos, pues no pasa nada.
pues yo solamente les recuerdo que Dios no está ciego. Ahora, con esto déjeme decirle que el verdadero discípulo pues no se inmuta, porque él no se preocupa por ello, porque tanto en secreto como en público, él hace cosas limpias, ¿sí o no? Porque se trata de ver cómo está nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús decía que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama las cosas que está en él, esto es, en su forma de vida, en su estilo de vivir, dice que se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente sigue los designios, los pensamientos, los anhelos y perversiones de su torcido corazón. Y Jeremías 17:9 nos dice cuál es la condición que guarda el corazón, y dice que es engañoso, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la palabra engañoso viene del hebreo akop, que significa hinchado. Habla de que el corazón se hincha, ¿sí?, principalmente por el orgullo. Se hincha de orgullo cuando usted tiene éxito en la vida. Se hincha de orgullo cuando usted consigue un título, cuando usted tiene un negocio y empieza a tener riquezas. Por eso se hincha su corazón. Es propenso a la soberbia. Y hay cristianos que se hincha su corazón porque Dios los usa. Imagínense, engañoso, akop, hinchado, también se traduce por fraudulento. ¿Y qué es un fraude? Es, por ejemplo, cuando a usted le quieren vender un reloj y le dicen, mira, este es un reloj original, te lo voy a dar bien barato. Y resulta que ese reloj no es original, que es un clon, una copia del original. Y entonces, pues, si usted lo compra, pues le están haciendo fraude. Así es el corazón. Le ve la cara, lo defrauda, le da gato por liebre, le engaña. Entonces se tradujo como engañoso, fraudulento. Y así es el corazón. Porque ¿cuántos jóvenes su corazón no les ha engañado? Sí, porque cuando piensan que por estar haciendo ciertas cosas, piensan que es de Dios. O bien cuando ven a un jovencito, a una jovencita que está guapa, pues luego el corazón ahí les hace mover, ¿no?, ahí sus pensamientos y dicen, ay, me lo voy a hacer mi novio porque está bien guapo. Aunque no sea cristiano, no importa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el corazón les engaña, porque después ahí están las consecuencias, ahí están los problemas, no hay paz en el corazón. Pero también la palabra cop se traduce por tramposo. Y le pregunto a usted, ¿cuántas veces no le ha hecho trampa a su corazón? Sí, porque ha escogido hacer cosas que no debiera de hacer y sin embargo las hace. Y el corazón, pues ya le metió en una trampa. Pero no solo es engañoso, hinchado, fraudulento, torcido y tramposo. Dice que es más que todas las cosas, pero allí no termina. Dice que además es perverso. Y esa traducción es correcta. Se tradujo de la palabra anash, que significa frágil, quebradizo. Es decir, que nuestro corazón es fácilmente de ser quebrado. Es frágil porque hay situaciones en nuestras vidas o circunstancias que suceden que quebrantan nuestro corazón. Y por eso de ahí vienen esos pensamientos de suicidio, de robar, de mentir, de hacer cuanta cosa, ¿no?, de venganza. Por eso nos dice Dios en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y allí guardar es cuidar, es como cuidar lo más precioso que usted tiene. Por eso es que el discípulo que ahora tiene un nuevo corazón, pues lo debe de cuidar. Sí, lo debe de cuidar de la amargura, de la avaricia, del odio, de la envidia, de los celos, de cuanta cosa
cuánta cosa viene a su mente y a su corazón, ¿sí? Porque todo eso lo único que hace es que terminamos contaminando a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todas las personas que nos rodean. Perverso también se tradujo por débil, desesperado y fácilmente engañable. Por eso la tendencia es siempre hacia el pecado. Y luego el profeta se pregunta, ¿quién lo conocerá? Hermanos, necesitamos conocer lo que la Biblia dice respecto al corazón, porque no debemos de confiar nadita de nada en nuestro corazón. Y Proverbios 28-26 dice que el que confía en su propio corazón es necio. Y aquí la palabra necio se tradujo del hebreo quesil, el cual tiene 3 significados. Y el primero es tonto, el segundo es bobo, así dice el diccionario hebreo. Y el tercero significado es todavía un poco más fuerte para nuestra cultura mexicana. Y dice su definición que es estúpido. Suena feo, ¿verdad? Bueno, en otros países esta palabra pues no suena feo, pero para nosotros sí lo es. No es cierto que cuando alguien le diga, eres un estúpido, pues esto es una ofensa muy fuerte, muy agresiva, ¿sí? Pero escuche, esto es exactamente lo que dice la Biblia con respecto a el corazón, que el corazón es un estúpido, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las inclinaciones del corazón? Avaricia, bienes, materiales, lujos. Muchas de estas cosas desde nuestro corazón, pues no son malas en sí mismas, porque no es malo el que uno quiera tener una casa propia, no es malo en sí mismo. Pero si para obtener esa casa nosotros mandamos a Dios al 5º o 6º lugar y a nuestra familia hasta el 8º, pues entonces esto pues ya se hizo una avaricia, una codicia, y esto daña al corazón. Por lo tanto, el que confía en los deseos de su corazón, ¿qué es? Un tonto, un bobo, y ahí la dejamos. Ahora, alguien podría estar pensando, pero la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si alguno de ustedes estuvo pensando en este versículo, pues ahí le va. Efectivamente, el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y sabe qué es deleitarse? Es desear hacer su voluntad, amar a Dios con todo su corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los deseos de su corazón? Hambre y sed de justicia, hacer la misericordia, y nada que ver con lo que muchas de las personas piensan, y esto es nada más en las cosas materiales. Sí, porque el discípulo sabe que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando alguien se deleita en su corazón, está bien dirigido y sabe que en ese momento lo que su corazón está haciendo está a la par de la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos ni debemos confiar ciegamente en nuestro corazón. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y aquí utiliza 2 sentidos naturales. El primero es para gustar la presencia de Dios y el segundo es para ver la obra de Dios. Entonces dice, ¿cómo es Dios? Bueno, el asunto es que algunos al no conocer a Dios, porque no escudriñan la palabra de Dios o porque no les enseñan correctamente la palabra de Dios como debe de ser, pues no conocen a Dios. No conocen en cuanto a que Él es santo, Él es puro, Él es bondadoso, Él es amor, que también es un Dios justo, que disciplina y que castiga,
pero también consuela. Entonces dice, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre y la mujer que confían en él. Y confiar pues significa depositar todo. Esto es abandonarse usted y descansar en Dios. Esta también es una definición de fe, que es confiar en Dios totalmente. Y note que la palabra dichoso pues es el equivalente a bienaventurado. Entonces, bienaventurados, dichosos, el hombre y la mujer que confían en Dios. Ahora fíjese lo que nos dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Este versículo debiéramos nosotros de apropiárnoslo, de que cada mañana en nuestra mente y en nuestro corazón esté y podamos ponernos en las manos de Dios, y que usted pueda decir, encomiendo a Dios mi camino y confío en él y que él va a hacer, ¿sí? Porque a veces nos apoyamos más en nuestras fuerzas o en nuestros pensamientos, ¿no? Ahora le pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre el que encomienda su camino y no se jacta? ¿Habrá una semejanza entre aquel que, aunque dice que es cristiano, sale y dice, hoy venderé, porque hay un campeón dentro de mí, porque yo soy una mujer exitosa, porque yo saldré y venderé a diestra y a siniestra? Yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo decreto. Vengan las bendiciones a esta hija de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que enseñan algunos, ¿cierto? Algunos enseñan eso. Hermanos, pues aquí se les ha dicho muchas veces que lo único que esta gente produce es un corazón soberbio, un corazón autosuficiente, un corazón que no es humilde, que no depende de Dios. Y qué triste que la gente sea engañada así. Yo que voy a estar decretando mi éxito, yo que voy a estar decretando mi prosperidad. Reitero, esos son corazones soberbios. Esas enseñanzas han salido de corazones torcidos y soberbios que arrastran a las ovejas, los guían no a los pastos, la palabra de Dios, sino a las cosas materiales de este mundo. El Salmo 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y podríamos decir que mejor es confiar en Dios que en uno mismo, que mejor es confiar en Dios que en mi sabiduría, aunque a veces el corazón nos quiera meter trampa, nos quiera poner lazo. Mejor confiemos en Dios que en el hombre. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso está fuerte, pero luego viene el versículo 7 y dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Entonces, cuando usted está en una situación, ya sea de prueba, de necesidad, de estrechez, en una circunstancia en la que le orille en primera instancia de ir con el compadre, con el prestamista, con el banco, mejor yo le recomiendo y le doy este consejo: confíe en Dios. ¿Sí? ¿Cuántos se atreven a eso? Porque es mejor, dice su palabra. Yo estoy convencida que la palabra de Dios nos fue dada para bendecirnos. Nunca el propósito de Dios al darnos su palabra fue y será molestarnos como cuchillito de palo. No esto, no lo otro. Si nos dice, no robarás, no robe.
Porque en eso se basan los 10 mandamientos, ¿no? En puro no, no esto, no lo otro. No robarás, no dirás falsos testimonios, no mentirás, ¿sí? Puro no, puro no. Ay, qué Dios tan negativo tenemos, ¿no lo cree? Hermanos, discípulos de Cristo, métanse en su cabecita. La palabra de Dios nos fue dada para bendecirnos, para guiarnos. Y en el mandamiento no está nuestra protección. Pero ahí va el corazón bobo, el corazón tonto, y nosotros le hacemos caso. Entonces, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Reitero, la exposición de tus palabras alumbra. Esto es que se prende la luz para que usted vea por dónde va usted pisando. De tal manera que pueda entender a su corazón. Y aquí lo simple se refiere a la gente tosca, a la que no tiene prudencia y que son descuidados. Porque el enfoque de la palabra de Dios es hablar al corazón. ¿Para qué? Para amar a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Sí? Y ese es el propósito del Evangelio, el corazón. Un corazón entregado a Dios y a su palabra. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nota entonces cómo dice que nos tenemos que acercar a la presencia de Dios con corazones ¿qué? Sinceros, limpios, no quebradizo. Entonces aquí cabe preguntarnos: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿O por qué pensamos lo que pensamos? Ese es un buen examen que a final de cuentas va a estar ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a tenerle respuesta. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento, ¿a cuál mandamiento se refiere aquí? Bueno, que Pablo le había dicho a Timoteo que se quedara en Éfeso para que cuidara a las ovejas, ¿sí? Y Pablo aquí tenía un corazón de pastor, porque le importaba cómo estaba el corazón de las ovejas. Les dolía ver que ellos no entendían, no maduraban. Y entonces le da este mandamiento Pablo a Timoteo y le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Qué bonito, ¿no? El amor nacido ¿de qué? De corazón limpio. ¿Qué más? Luego dice: de buena conciencia y de fe no fingida. El mismo Pablo decía: yo tengo dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en vosotros. Sufría, lloraba, le afectaba en ese sentido a Pablo, les dolía. Y la oración de cada uno de los discípulos debiera de ser: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Esa es una oración desesperada, porque el discípulo sabe que cada día debe de examinar su corazón, cada día, hermanos. Y esa es una práctica que hemos perdido, el dedicar tiempo a examinar nuestro corazón. El salmista decía en el Salmo 139, 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno.
Por eso el discípulo dice, tengo hambre y sed de lo recto, de lo justo. Tengo hambre y sed. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisieran que el Señor les dijera, como le dijo a Natanael, he aquí un verdadero discípulo en quien no hay engaño? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque la pureza del corazón está ligada a la felicidad eterna. Porque la pureza del corazón está reservado para los puros de corazón. Y llegará el día en el que el puro de corazón sabe que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos anhelan ese día? Bueno, entre tanto llega ese día, hermanos, pues tenemos que caminar por el camino angosto de la negación, de la inclinación de nuestro corazón, de nuestros propios deseos y cuanta cosa se nos pueda atravesar en el camino, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar examinando nuestro corazón. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos reconocen que necesitan tener un corazón limpio? Yo soy la primera, hermanos. Reconozco que en mi corazón hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero también es cierto que tengo que reconocer y ver el motivo por las cuales están esas acciones, esas decisiones, esos pensamientos, y tengo que llevarlos a la obediencia de Cristo, a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que examinar nuestro corazón. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle, si usted en verdad desea tener un corazón limpio, si usted en verdad es sincero con Dios, usted se lo va a pedir. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Padre, que nuestro corazón nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha jugado chueco, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por lo que tú nos dices. Nos dejamos llevar más por el consuelo de otros que por tu consuelo, Padre. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos a tener esa mansedumbre. Ayúdanos a tener ese corazón limpio, Señor, para poder verte aquel día cara a cara, Señor. Bienaventuranza pueda ser realidad en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga.